noches. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche, nuevamente, 2 minutos más tarde de lo que por lo regular siempre estamos. En esta noche pues vamos a comenzar una serie de enseñanzas que vamos a extender por varias semanas en preparación nuevamente, dirigida para prepararnos para ese momento que tanto estamos esperando, que es el momento de reapertura de nuestra iglesia. En este tiempo del coronavirus, COVID-19, como dicen en inglés, nos encontramos en este momento en un punto de transición. Estamos pasando de la cuarentena al periodo de reapertura en los distintos aspectos de la comunidad, y entre esos, pues, la comunidad de la iglesia. Así que, como acabo de decir, pues esta noche comenzamos una serie de enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, que tienen la finalidad, el propósito de prepararnos espiritualmente para que cuando llegue en las próximas semanas, con el favor de Dios, el momento de regresar a nuestra iglesia, pues estemos espiritualmente preparados para eso. Este tiempo que ha pasado ha sido un tiempo que no estábamos ninguno de nosotros esperando. Como hemos dicho ya 1000 veces, ha sido un kairos tiempo, una ventana de tiempo que Dios, el Dios soberano, permite que su iglesia, en este caso usted y yo, pues puedan experimentar. Y pues durante ese tiempo, pues sin duda alguna, Dios ha estado haciendo su obra con su verdadera iglesia, con los verdaderos maternes del Señor Jesucristo. Y esa obra que Él ha estado haciendo, pues en gran medida es una obra de restauración, de recuperación, y de esas cosas vamos a estar hablando en la noche de hoy y en las próximas semanas, de forma tal que cuando regresemos seamos una iglesia distinta para bien, una iglesia más cimentada, no solamente doctrinal y teológicamente, pero como vamos a hablar en esta noche, fundada, cimentada, bien parada, correctamente definida en cuanto a lo más importante para la vida cristiana, que es el amor al Señor Jesucristo. Yo quiero comenzar con una porción bíblica que está en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Para los que tienen el bosquejo, si pudieron descargarlo, saben que vamos a estar hablando acerca de una porción bíblica en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, los primeros 7 versículos. Así que voy a orar, luego voy a leer unos cuantos pasajes bíblicos y luego de eso entramos de lleno a la enseñanza en la noche de hoy, que trata de cristianos que están seriamente enamorados del Señor Jesucristo. Así que oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, regresamos nuevamente a tu presencia para expresar nuestra gratitud por la multitud de bendiciones con las cuales tú has colmado nuestra vida en este día. Son tantas y tantas y tantas. Muchas de esas son obvias, las podemos ver, las podemos identificar, pero muchas otras, Señor, nos pasan por el lado sin nosotros ni siquiera darnos cuenta de ellos, Señor. Te queremos alabar, te queremos exaltar, te damos el loor que tú te mereces. Quisiéramos tener una mejor forma de expresión para comunicar nuestra adoración y nuestra alabanza a tu persona, que eres digno, eres incomparable, no hay nadie como tú, Señor, Dios Todopoderoso. Y en esta hora, pues, volvemos a reconocer, Señor, tu grandeza y al mismo tiempo a reconocer tu amor inmerecido que tú tienes para nosotros por la salvación que nos has dado a través de Cristo, Señor. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, nos recuerda la Escritura. Así que estamos agradecidos, es lo que quisiera yo comunicar, Señor. Venimos, y yo espero que los que están mirando en este momento también vengan con esa disposición, con esa actitud de agradecimiento a Dios por lo bueno, por lo fiel que tú eres con nosotros, Señor, y que en todo momento, Señor, pues tú estás pendiente y cuidando
de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Ayúdame, en misericordia de mí, te ruego por favor y permíteme pues, comunicar las cosas que en estos últimos días pues, tú has traído en mente a mi conciencia, Señor, y que cuando las comunique, pues la haga desde una posición de humildad, desde una posición de nobleza, Señor, de mansedumbre, que pueda reflejar el carácter de Jesucristo, Señor, en el momento de enseñar. Ayúdame, por favor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con esta porción bíblica, porque lo que voy a decir inmediatamente, pues, parece que no caiga bien, ¿verdad? Y pues quiero que quede claro que cuando me aproximo a la presencia de ustedes en esta noche, pues lo hago con una conciencia bien clara de que la Escritura dice que se piense, que esté firme, mire, que no caiga. Eso lo menciono, la palabra de Dios, me apropio de ella y la comunico con gran convicción antes de volver a repetir el hecho de que estos 2 meses y pico que han transcurrido durante el periodo del coronavirus, donde hemos estado en este aislamiento, donde hemos estado en esta cuarentena, para mí personalmente han sido días, semanas de crecimiento espiritual, donde he podido pues crecer y pues por consiguiente la persona que va a regresar cuando reabramos la iglesia a ser uno de los pastores de la iglesia en sus pasos, no va a ser la misma persona que estaba allí hace 2 meses y pico o 3 meses atrás, antes de este periodo tan impactante que nos ha tocado vivir. Una de las cosas que ha sucedido en mi crecimiento es que pues me he podido percatar de muchas cosas en mi vida que pues no estaban bien y que eran expresiones de negligencia y que quizás mi amor por Dios, por Cristo, pues la condición del mismo no era la que debía ser. Hoy definitivamente es muchísimo mejor que lo que era hace 2 meses atrás. Así que con humildad te pregunto, ¿cuál es la condición de tu amor por Cristo en esta noche? Otra vez, ¿cuál es la condición de tu amor por el Señor Jesucristo en esta noche? ¿Cómo está tu amor por el Señor Jesucristo en esta noche? Mi enseñanza emana en esta noche de un amor, de un corazón, debía haber dicho, quebrantado por mi inconsistencia, quebrantado por lo inadecuado que yo soy, quebrantado por mi tendencia a olvidar la grandeza, la gloria de Dios, la gloria de ese Dios que en su plan soberano y porque le plació me llevó a los pies del Señor Jesucristo para darme el regalo, lo más valioso que yo he encontrado en la vida o que nadie puede encontrar en esta vida, que es la salvación que se encuentra en el Señor Jesucristo. Por otro lado, quiero comenzar enfatizando que la iglesia evangélica de la cual nosotros somos parte en el día de hoy, en su inmensa mayoría ha perdido la perspectiva correcta en cuanto a lo que el ser un cristiano en realidad es. Me explico. Para muchas personas que se llaman o ser cristianos, el asunto esencial de la vida cristiana consiste en lo mucho, para esas personas, el asunto esencial de la vida cristiana consiste en lo mucho que Dios me ama, en lo mucho que Dios quiere bendecirme, en lo mucho que Dios quiere realizar mis sueños, en lo mucho que Dios quiere concederme mis deseos, en lo mucho que Dios quiere ayudarme a realizar mis ambiciones, mis metas, mis objetivos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el asunto esencial, primario de la vida cristiana
consiste en nuestro amor por el Señor Jesucristo. De acuerdo a la Escritura, la vida cristiana consiste en amar a Jesucristo totalmente, consiste en amar a Jesucristo obedientemente, consiste en amar a Jesucristo sacrificadamente, consiste en amarlo a Él como una expresión de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Consiste en amar a Jesucristo. La vida cristiana consiste en amar a Jesucristo por medio de nuestro servicio a Él y por medio de nuestro servicio a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a la esencia o lo primario en cuanto a la vida cristiana. También la palabra de Dios consistentemente enseña que la vida cristiana consiste en entregarme, yo, Edwin, individualmente, completamente a amar al Señor Jesucristo de tal forma, entregarme de tal forma que todo lo que yo desee sea conocer a Cristo más y más. Mi amor por el Señor Jesucristo consiste en entregarme a amarlo a Él de tal forma que el exaltarlo a Él, que adorarle a Él, que el alabarlo a Él sea algo que yo quiera hacer más y más, que el agradarle a Él más y más sea mi deseo, que mi deseo sea el servirle más y más al Señor Jesucristo, que mi deseo sea estar más y más con Él, tener comunión íntima con Él, que mi inquietud sea el hablarle a otros más y más acerca de ese Cristo, de lo que ese Cristo hizo en mi vida, de lo que ese Cristo puede hacer en la vida de ellos, de quién es ese Jesucristo, de toda la adoración que Él, ese Cristo, el Cristo de la gloria, el Cristo de la Biblia, se merece. Así que vuelvo con humildad, pero con mucha firmeza, a hacerte la misma pregunta. ¿Cuán grande es tu amor por el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el estado de tu amor por el Señor Jesucristo? Muy importante la pregunta a la luz de lo que dice la Escritura acerca de nuestro amor por el Señor Jesucristo. Escuche lo que la palabra de Dios dice sobre este particular. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, que es el mismo Cristo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu capacidad. Amarás a Dios con todo lo que tú puedas hacer en la totalidad de tu ser, en todo momento, en toda circunstancia. Mateo capítulo 10, versículo 37, Cristo hablando, dice, hablando del amor nuestro para con Él, el que ama a padre y a madre más que a mí, Cristo hablando, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:14, dice lo siguiente, el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe quiere decir nos controla. El amor de Cristo, el amor a Cristo, el amor para con Cristo, es lo que controla mi vida, dice Pablo. Es la motivación número uno de mi vida. Es lo que empuja mi vida. Y continúa Pablo diciendo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, con amor incorruptible. Amén. De paso, ese es el último versículo en el libro de Efesios. Déjeme leerlo nuevamente. La gracia sea con todos, otra vez, ¿con quiénes, Pablo? Con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, con un amor inalterable. La pregunta entonces lógica es, ¿cuál es la condición de nuestro amor por Cristo en esta noche? Porque aquí lo que se nos está diciendo es que la gracia, el favor especial de Dios sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Quiere decir amor incorruptible. Amén. Así sea. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, también nos habla de este amor. Pedro dice, vosotros
que lo amáis a Cristo sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No lo hemos visto, pero aún así lo amamos. Ahora, desde una perspectiva negativa, 1 Corintios 16:22 nos habla precisamente acerca del amor del cristiano o que se debe tener para con el Señor Jesucristo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El que no ame, sea quien sea mi papá, sea mi mamá, sea mi hermano, sea mi sobrino, sea quien sea, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema quiere decir sea maldición, sea maldito. El Señor viene. Juan capítulo 16, versículo 27. El Señor Jesucristo dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, ese es el que me ama. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas operan, trabajan para bien. Siempre hemos dicho que la frase esa, los que aman a Dios, es definida por nuestra obediencia a la palabra de Dios y nuestra conclusión siempre emana de lo que Cristo dice en esta porción bíblica, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que obedece mi palabra. Y en ese contexto de obedecer la palabra de Dios es que podemos reclamar la promesa de Romanos 8:28. Y el que me ama, Juan 14:21, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así que, como dije al comienzo, la esencia de la vida cristiana está en el amar a Jesucristo. Estamos próximos a regresar a nuestra iglesia, a tener la vida comunal, a congregarnos, como dice la Escritura, que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mi esperanza es que cada uno de los que puedan, porque su salud se lo permite, regresen, se reincorporen con nuevos brillos, con un amor refrescado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en ese proceso de preparación, pues, tenemos que comenzar desde este punto autoexaminándonos y preguntándonos cuál es el estado de mi amor por el Señor Jesucristo. Quizá alguno se pregunte por qué ese asunto de cuál es el estado del amor de los hermanos de la iglesia para con el Señor Jesucristo, por qué eso aparentemente, Pastor Edwin, le preocupa tanto. Me preocupa tanto porque cada uno de nosotros que somos parte de esta iglesia local, de hecho, somos parte de la iglesia universal, pero en el caso que estamos hablando específicamente en esta noche, somos parte de esta iglesia local que se llama En Sus Pasos. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y por lo tanto, escucha que es importante, la condición de nuestro amor por Cristo terminará siendo la condición del amor de nuestra iglesia por el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos parte, componemos lo que se conoce como la iglesia local llamada En Sus Pasos. Así que cada uno, por consiguiente, nosotros, la condición de nuestro amor por Cristo en última instancia terminará siendo otra vez la condición del amor de nuestra iglesia por el Señor Jesucristo. Así que esa es la preocupación. Por eso la pregunta, ante la posibilidad de que en las próximas semanas estemos de regreso a nuestra iglesia local congregándonos para servirle al Señor Jesucristo en el tiempo que nos quede en este lado de la eternidad. Así que en esta sección de matetes vamos a considerar la necesidad que todos tenemos de crecer, espiritualmente hablando. La necesidad que cada uno de nosotros tenemos de madurar, espiritualmente hablando, de forma tal que usted y yo podamos convertirnos nuevamente en cristianos que están seriamente
verdaderamente, profundamente, consistentemente enamorados del Señor Jesucristo. Y esta frase, enamorados del Señor Jesucristo, proviene de la enseñanza de la porción bíblica que estudiamos en esta noche, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Cuando yo hablo de crecimiento y cambio, estoy hablando de que mi vida no se mantiene en la forma que estaba hasta un momento dado, de que mi vida ya no será igual. Cuando hablamos de crecimiento y de cambio, de eso es que estamos hablando. Hay momentos, hay periodos, hay temporadas en la vida del ser humano, en nuestra vida, cuando algo sucede, como lo es el COVID-19, el coronavirus, lo que ha sucedido en nuestra vida en este tiempo, pues hay momentos en nuestras vidas cuando algo sucede y de ahí en adelante, luego de ese evento, luego de esa circunstancia, luego de ese periodo de tiempo, nuestra vida no es igual debido como resultado a lo que hemos experimentado, right? En este caso, hemos experimentado pues esta pandemia con todas sus amenazas, con todas sus posibilidades, pero no es lo único que hemos experimentado, yo espero. También hemos experimentado en este periodo de aislamiento, en este periodo de cuarentena, un tiempo, espero yo, con el favor de Dios, un tiempo de comunión íntima con el Señor, un tiempo de consideración, un tiempo de reflexión, donde hemos estado cara a cara con el Señor y como dije hace unos momentos, hemos llegado a la conclusión de que somos personas con toda clase de imperfecciones, que somos inconsistentes, que somos inadecuados, que tenemos una tendencia bien marcada a olvidar la grandeza y la gloria del Dios que nos llevó a los pies de Jesucristo y que nos ha salvado y que nos provee de su gracia. Así que, otra vez, hay momentos en nuestra vida cuando algo sucede y de ahí en adelante nuestra vida no es igual debido a lo que hemos experimentado en ese momento. Puede ser un instante, un momento en la vida, o puede ser un periodo de tiempo, un kairos tiempo, algunas semanas, algunos meses, y de ahí en adelante pues somos distintos por lo que hemos experimentado. Me trae esto a la mente algo que pasó en mi vida personal, en la vida del pastor Edwin, en nuestra familia, para allá de 1986. Una noche yo estaba bien ambivalente, no quería ir a la iglesia, había pasado algo en la iglesia, yo estaba herido en mi orgullo, en mi soberbia y no quería ir a la iglesia y estaba actuando incorrectamente. Para no entrar en mucho detalle, lo que sucede es que esa noche pues tuvimos un gran encontronazo, Rosa y yo, un incidente muy triste, una pelea si usted quiere, y no fue una cosa simple, fue algo serio, ¿verdad? Y pues fue algo muy triste, ¿right? Esa noche pues yo dormí en la cama, yo me quedé en la sala y mientras estaba viendo la televisión, presentaron un programa de televisión, eso de las 11:30 de la noche, que se llamaba Nine Line y era con un periodista que se llamaba Ted Koppel, y aquella noche el programa era un reporte acerca de homeless, y era homeless en California, pero estos homeless no eran adultos, eran niños. Y había una parejita que por alguna razón se parecía muchísimo a Marcel y a China, doctor Marcel, la hermana Rosita en el día de hoy, y eso llamó tanto y tanto y tanto la atención a mí, y que esa noche pues algo pasó dentro de mí. Esa noche yo pues terminé después del programa totalmente confesando mi pecado, arrepintiéndome delante de Dios, y ese fue un momento crucial. Yo ahí en adelante mi vida no fue igual debido a la pelea tan fea que habíamos experimentado aquella noche y lo que Dios había hecho horas más tarde en mi ser, conmigo mismo espiritualmente.
Desde ese momento en adelante mi vida cambió y por medio de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, yo comencé a crecer espiritualmente. Recuerdo que la mañana inmediatamente llamé al pastor y el pastor vino, estuvimos hablando y regresamos a la iglesia hasta el día de hoy para la gloria de Cristo y a nuestro Señor. Así que yo le suplico por favor que pues me conceda su atención y que pues baje los guantes y que pues que le pida a Dios que le conceda una actitud de humildad y que en la misma forma en que yo comparto la enseñanza desde un corazón quebrantado por lo inadecuado, por mi inconsistencia y por muchos defectos que yo tenga, que usted posiblemente haga lo mismo de forma tal que Dios pueda hacer la obra que Él quiere hacer, no solamente en usted, sino que en mí también. La palabra de Dios enseña que Dios quiere cambiar nuestra vida de forma tal que pueda haber crecimiento en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, entre otras cosas, nos ilustran, nos comunican una serie de principios en la narrativa de estas 7 iglesias que se encuentran en estos 2 capítulos que promueven estos principios que podemos ver ahí, promueven crecimiento, promueven cambio en la vida del cristiano. Así que la enseñanza como tal, nuevamente la hemos titulado Cristianos seriamente, verdaderamente, profundamente, consistentemente enamorados, y es enamorados conforme a la definición bíblica de este capítulo 2, versículos del 1 al 7 del libro de Apocalipsis. Alguien dijo que lo contrario al amor no es el odio. Esa persona dijo que lo contrario al amor es la indiferencia. Esa misma persona, hablando de lo mismo, dijo que lo contrario al éxito no es el fracaso. Lo contrario al éxito es la indiferencia. Y también dijo que lo contrario a la vida no es la muerte, que lo contrario a la vida es la indiferencia. Y esta persona definía indiferencia como vivir la vida sin estar entregado seriamente con algo en particular. Hemos dicho muchas veces en distintos momentos en la historia de nuestra iglesia, o en la vida de nuestra iglesia mejor, que la indiferencia es una cosa que se filtra en la vida del creyente, y al infiltrarse en la vida del creyente, lo que hace es que le roba el gozo de la vida cristiana. Seguimos yendo a la iglesia, seguimos sirviendo aquí, seguimos cumpliendo con tal o cual ministerio, pero hay indiferencia, hacemos de una forma indiferente y terminamos sirviendo o participando en las actividades de la iglesia sin el gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué sucede eso? O mejor, ¿cómo sucede? ¿Okay? Sucede de esta forma. Cuando la indiferencia se filtra en nuestras vidas, lo primero que sucede es que desarrollamos un sentido de apatía por las cosas de Dios que antes no existía. Una de las cosas que quizás me preocupa un poco en este momento es que eso haya podido tener cabida en el corazón de algunos de ustedes o de alguna de sus familias, que como resultado de todo esto y de toda la alarma y de toda la falta de información fideligna, ¿verdad? O false information, o todo este sinnúmero de cosas que han pasado, que la apatía haya encontrado espacio, apatía por las cosas de Dios en la vida de algunos de ustedes. ¿Okay? Eso es resultado de la indiferencia. La indiferencia también provoca que tengamos dificultad para mantenernos conectados con Dios diariamente. Preste atención, porque cada una de estas cosas que estoy mencionando, son 4 cosas que voy a mencionar, describían lo más probable la condición suya en el momento de enfrentarnos con la pandemia del coronavirus. Viene la pandemia,
usted y yo somos forzados a dejar de congregarnos, somos forzados a mantenernos en este aislamiento, en esta cuarentena. Nuestras prioridades de alguna forma cambian. Quizás hemos buscado de Dios, y dice la Escritura que cuando me busques de todo corazón me encuentras, ¿right? ¿Sabes? Quizás hemos vuelto a encontrar a ese Cristo, ese primer amor que vamos a hablar aquí en el día de la noche de hoy. Y quizás pues estas cosas no sean una realidad en la vida suya, pero probablemente eran la realidad en la vida suya antes de que viniese la pandemia, o quizás la misma pandemia haya provocado estas cosas en la vida suya. ¿Okay? Otra vez, desarrollamos un sentido de apatía por las cosas de Dios que antes no existía. Estamos acostumbrados, a los miércoles llego, me siento, estoy en la casa, estoy feliz, en chancla, mis pantalones cortos, veo un ratito de la cuestión por el Facebook Live y ya estoy bien. El domingo me levanto a la hora que yo quiera, me quedo en chancla, tengo mi desayuno y ahí estoy. Y ahora cuando llega el momento de regresar, pues nuevamente pues no tengo el gozo que me mueve para hacerlo. La indiferencia ha hecho su trabajo en la vida suya o mía, y como resultado pues puede que tengamos un sentido de apatía por las cosas de Dios que antes no existía, o que quizás tengamos dificultad para mantenernos conectados con Dios diariamente. Antes de la pandemia, pues esas dos cosas eran una realidad. Teníamos apatía por las cosas de Dios, íbamos posiblemente a la iglesia y simplemente cumplíamos con el formalismo. El ser cristiano se haya convertido en un ritual, en una religiosidad, en un ir y ponchar la tarjeta, ya vine y ahora sigo por ahí para abajo. Teníamos gran dificultad en mantenernos conectados con Dios diariamente porque teníamos un montón de cosas, de prioridades, de compromisos, de programas, de los niños, de aquella otra cuestión, de ejercicio, del gimnasio y de cuánta cosa había, ¿right? Que nos impedía mantenernos conectados con Dios diariamente. Estábamos ocupados, como acabo de decir, haciendo muchísimas cosas, nuestras prioridades estaban patas al revés, estaban totalmente distorsionados, y más que ninguna otra cosa dejamos, cuando la indiferencia hace espacio en la vida del creyente, dejamos de mantener lo que es número uno siendo número uno. Así que si usted pudo descargar su bosquejo, sus notas, el primer blanco que tiene ahí dice palabras de Jesús a cristianos ocupados. Muy buena definición o descripción de los cristianos de esta cultura donde usted y yo vivimos, la ciudad de Orlando. Palabras de Jesús a cristianos ocupados, y que serían estas conforme a lo que nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escriba esto: mantén lo que es número uno siendo número uno. Nuevamente, mantén lo que es número uno siendo número uno. La palabra enseña que cuando se trata de cambio y crecimiento, una de las cosas más importantes es mantener, para poder tener crecimiento, para que haya cambio en mi vida. Una de las cosas más importantes es tener mis prioridades en el orden correcto. Necesito mantener lo que es más importante siendo lo más importante, lo número uno siendo lo número uno. La palabra nos enseña que Dios nos ama, que Dios nos acepta en la forma en que nosotros estamos, como decíamos en nuestra iglesia antes, con nuestras verrugas y nuestras arrugas, pero Dios nos ama de tal forma que no va a permitir, es imposible, conforme a la doctrina bíblica, que Dios nos deje en la forma en que nos encontramos, porque la salvación gratuita que hemos recibido en Cristo, como hemos dicho tantas y tantas veces, tiene esos tres aspectos: regeneración, santificación, purificación. Y
el hecho de que la santificación es parte del plan de Dios, inevitablemente implica que Dios no me va a dejar a mí en la forma en que me encontró. Dios no va a permitir que yo continúe con las actitudes y con las prioridades que yo tenía antes de Cristo, actitudes y prioridades que son contrarias a la obra, al carácter de Jesucristo dentro de mí. Así que Dios quiere ver cambio y crecimiento en sus hijos. Y por consiguiente, escucha que es importante, Dios se mantiene trabajando en nuestras vidas. Yo someto a su consideración que todo esto que hemos tenido que usted y yo pasar en los últimos meses es parte del trabajo de Dios en nuestras vidas. Porque nada sucede en la vida del creyente que esté fuera del control y el gobierno de Dios en nuestra vida. Y dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien, los que han sido llamados conforme a su propósito, que es el hacernos más y más a la imagen de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y si usted y yo amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra. Y si obedecemos su palabra, quiere decir que al momento de responder a cualquier circunstancia que se aproxime a nuestra vida, sea una circunstancia de adversidad o sea una adversidad de prosperidad, y nosotros por nuestro amor a Dios respondemos bíblicamente, el resultado inevitable es que algo bueno va a suceder en nuestra vida. Así que podemos concluir sin temor a equivocarnos que Dios se ha mantenido trabajando en nuestras vidas a través de todo este periodo de tiempo en el cual hemos tenido que enfrentarnos a los desafíos de esta pandemia del COVID-19. Yo le pregunto con humildad nuevamente, anclado, parado en 1 Corintios 10:12, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Le pregunto, cuando se trata de mantener lo más importante siendo lo más importante, cuando se trata de mantener lo primero siendo lo primero, cuando se trata de mantener lo número uno siendo lo número uno, ¿dónde se encuentra usted en esta noche? En Apocalipsis capítulo 2 escuchamos de labios, escuche, importante, escuchamos de labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo que debe ser número uno en la vida de todo creyente. Y lo que debe ser número uno, primero, number one, en la vida de todo creyente es precisamente Él, el Señor Jesucristo. En gran medida lo que Cristo nos dice en esta porción bíblica es que yo, Cristo hablando, preciso ser el primer amor de tu vida, lo más importante de tu vida. Así que leemos la porción bíblica, por favor, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Versículo 1 dice de esta forma: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muy importante. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, no has tirado la toalla. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Subraye eso en su Biblia o en las notas que usted haya podido bajar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Esto es un señalamiento sumamente importante para la vida de la iglesia. Pero, versículo 6, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así que quédese ahí en esa porción bíblica un momento, por favor. ¿Okay? Así que el versículo 1 dice: escribe al ángel, probablemente esa palabra es angelos, pero se refiere
primariamente a un mensajero, y es correcto asumir que se refiere al anciano, the elder, o el pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso fue fundada probablemente por Priscila y Aquila. Timoteo fue pastor de esa iglesia, Pablo fue ministro de la iglesia, y el apóstol Juan también por un periodo de tiempo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene es Cristo, right? El que tiene poder y autoridad para proteger sus siervos, el que tiene soberanía, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas se refiere a los líderes de las 7 iglesias, a los pastores, a los mensajeros, a los ancianos de esas 7 iglesias en su diestra. ¿Okay? Importante porque la Escritura dice en Juan 10:29 que nada nos puede arrebatar de la diestra de Dios. Continúa diciendo, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. El que camina, haciendo que camina evaluando, examinando las actividades de esas 7 iglesias que se identifican como 7 candelabros de oro. Y dice esto, ese que está caminando, evaluando, examinando sus actividades, que no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 2. Yo tengo conocimiento absoluto tus obras. Tus obras se refiere a tu manera de vivir. No solamente Él conoce las obras y la manera de vivir de la iglesia de Éfeso, sino conoce las obras y la manera de vivir de la iglesia en sus pasos. Y la iglesia en sus pasos se compone de cada uno de nosotros, que somos miembros, parte de esa iglesia. El punto que Dios nos recuerda en esta noche es que Él tiene conocimiento absoluto de nuestras obras, de nuestra manera de vivir. En el caso de la iglesia de Éfeso, y ojalá se diga lo mismo de nosotros, iglesia en sus pasos, dice la Escritura, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, el trabajo físico, mental, emocional, espiritual de estos hermanos, conozco tu perseverancia, su paciencia durante tiempos difíciles como el que estamos pasando en este momento, y yo aprovecho la oportunidad para alabar a Dios por la forma tan consistente en que esta iglesia se ha mantenido fiel, sosteniendo los distintos ministerios de la iglesia a través de sus diezmos y ofrendas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Los malos son los que hacen maldad y que no se arrepienten de hacer lo malo. Porque cada uno de nosotros, en una forma u otra, tropezamos, pecamos, pero una cosa es pecar, reconocer el pecado cuando Dios nos da convicción, confesar el pecado y arrepentirnos. Aquí cuando dice no soportar los malos, se refiere a personas que eran hacedores de maldad, pero que no se rehusaban a arrepentirse de lo malo. Así que dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has probado teológicamente, doctrinalmente. Esos que se dicen ser apóstoles se refería a unos predicadores itinerantes que se autoproclamaban apóstoles, porque para ser un apóstol la Escritura nos da unos requisitos que en el día de hoy nadie puede llenar, ¿ok? Pero eso hablamos en otra ocasión. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. El Señor Jesucristo y el apóstol Pablo los identificaban como lobos rapaces vestidos de ovejas. Y los ha hallado mentirosos. Los hallaron mentirosos al ser probados. Estas personas no pasaron las pruebas. Al ser probados teológicamente, doctrinalmente, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Al ser probados teológicamente y doctrinalmente por la iglesia de Éfeso, alabado sea Cristo, una iglesia madura teológicamente, doctrinalmente, podían identificar que era una falsa doctrina y que no lo era, que era un falso maestro y que no lo era. Versículo 3. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente, pero fíjese por qué razón. Por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Ok? Por amor de mi nombre. Esa es la motivación. Es la persona que está totalmente identificada, que totalmente, consistentemente, verdaderamente al Señor Jesucristo. Y obviamente, si Cristo es perseguido,
ella también, la persona o la iglesia que abundantemente por amor de su nombre, también lo será. Y lo importante es que dice, y no has desmayado, no te has dado por vencido debido a la persecución, debido al desengaño, debido a la ingratitud de algunas personas, debido a las críticas. Ha sido una persona que ha vivido su vida conforme a Gálatas 6:9, que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo seremos si no nos damos por vencidos. Previo a eso, la Escritura nos dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Y si siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna, vida abundante, la vida victoriosa que Cristo ha prometido. Versículo 4. Ahora, luego de decir todas estas cosas buenas acerca de esta iglesia, hay cosas buenas en esta iglesia, pero hay algo que no está bien, que es lo que identifica en este momento. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Subraya dejado, porque lo quiere decir que es reemplazar una cosa por otra. ¿Right? Has reemplazado una cosa por otra. Has dejado tu primer amor. El primer amor se refiere al amor por Cristo. Que inevitablemente el amor por Cristo implica o resulta en amarse unos a otros. El amor por Cristo también inevitablemente provoca el amor por los perdidos. Pasaje que leímos un momento, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el punto aquí cuando dice, pero tengo contra ti que has reemplazado una cosa por otra, tu primer amor, es que el odio y la resistencia a la herejía, escuche, y la constante ocupación en buenas obras, cada una de esas cosas son magníficas y que Dios las espera de su iglesia, provocaron un amor primario que Dios espera de nosotros, que es lo más importante. Resúmenos, la ley y los profetas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tú tengas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Sabes? El odio que ellos tenían por los herejes, por los falsos profetas, la resistencia que se resistían y no se dejaban mangonear, como dirían en mi país, por esos falsos profetas, la constante ocupación de ellos en buenas obras provocaron que el amor primario que ellos debían tener se disipara. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda quiere decir, trae a tu memoria o mantente recordando de dónde has caído. Se refiere al momento cuando el amor por Cristo, cuando el amor de unos por otros y el amor por los perdidos sobreabundaba. De paso, sin ese tipo de amor, la iglesia dejará de ser la iglesia que Dios quiere que sea. Así que yo te pregunto nuevamente, ¿cuál es la condición de tu amor por Cristo en esta noche? Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, ¿right? Condúcete en otra dirección, ¿ok? Arrepiéntete y haz las primeras obras, las obras que emanaban de su amor por Dios. Las obras que emanaban de su amor por Dios, que otra vez redundaban en amor por los otros y amor por los perdidos. Y de paso, es el amor por Dios, el amor de unos por otros y el amor por los perdidos también resulta en estar envuelto en estudios bíblicos, en tiempos de discipulado, en grupos de oración, en pasión por la alabanza y la adoración genuina, no la profesional de celebridades, sino la adoración y alabanza genuina que la palabra de Dios nos habla. Así que dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete a las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti. No está hablando de la segunda venida del Señor, está hablando de venir Cristo, el Dios de la gloria, directamente a esa iglesia en particular, con el propósito de ejercer juicio sobre ella, sobre esa iglesia local. Y mire lo que dice, y quitaré
tu candelabro de su lugar. Removeré la iglesia local de ese lugar. Así que considere lo importante que de todo lo que la Escritura nos está diciendo en esta noche. Versículo 6. Pero tienes esto, ahora señala algo bueno. Tienes esto, que aborreces, que odias, que no toleras las obras de los Nicolaitas. Esa era una secta que tenía prácticas paganas, que eran obviamente idólatras, había toda clase de inmoralidad sexual, sincretismo de toda clase, ¿verdad? Podemos hablar más de eso, pero no tenemos tiempo. Quizás adelante en otras sesiones hablemos un poquito sobre el particular. ¿Ok? Tienes esto que es bueno, que aborreces, que odias, que no toleras las obras de los Nicolaitas, las cuales yo, Jesucristo, también aborrezco. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a lo que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante que esa frase utilizada también por nuestro Señor y Salvador Jesucristo durante su ministerio terrenal. Todo el que puede oír debe escuchar. Si usted y yo estamos en Cristo, ahora hemos nacido espiritualmente, ahora podemos escuchar espiritualmente y debemos hacer eso. Es un mensaje universal para toda la iglesia. Escucha, tú puedes oír. Tus oídos fueron abiertos, tus ojos espirituales fueron abiertos en el momento de tu nacimiento espiritual. Tú tienes la capacidad para oír. El que puede oír, que escuche. Preste atención a lo que Dios está haciendo. Uno de los problemas tristes que yo he podido pues, ver a través de los años y que en estos meses pues, me viene a la mente y que me da mucha tristeza es el hecho de que las personas, los seres humanos, sean cristianos o sean cristianos, pasan por grandes vicisitudes, grandes desgracias, grandes adversidades en su vida, y pues en el momento que está pasando, pues hay gran dolor y hay gran lamento, pero el dolor y el lamento pues se desvanecen en cuestión de semanas y regresan nuevamente a vivir el tipo de vida que en gran medida fue lo que provocó las pasadas vicisitudes, adversidades y tragedias que vinieron a la vida de ellos. Cristo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, bonito esto, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, eso es símbolo de la vida eterna, que está en el medio del paraíso, en el cielo. El vencedor es el verdadero creyente, el vencedor es el que ha nacido de nuevo. La Escritura dice que Cristo ganó la guerra, pero la batalla con el pecado continúa. Pero el vencedor nuevamente se refiere al verdadero creyente. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, vale la pena leer lo que la Escritura dice. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ese es el vencedor. Todo lo que ha nacido de Dios. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Ese es el vencedor. ¿Right? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? No son nuestras obras, hermanos. Es vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Al vencedor le daré de comer del árbol que está en medio del paraíso de Dios. El cielo es el estado o condición cuando el hombre será restaurado, alabado sea el nombre del Señor, totalmente para tener comunión perfecta, la comunión perfecta que tenía con Dios antes de que el pecado entrase. Es la condición, es la comunión, es el estado ese glorificado que le espera a cada uno de los que mueren en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Creo que me quedan como 5 minutos. En las notas suyas, por favor. ¿Cómo mantener lo más importante, que es Jesús, obviamente, siendo lo más importante? Una de las cosas que necesitamos hacer es escuchar diariamente a Jesús. Es tener un hábito diario de detenernos a tener comunión íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo número 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor, el líder, el mensajero, el que sea, anciano, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. El punto es que usted y yo necesitamos, escucha que es importante,
Necesitamos vivir con la expectativa de que el Señor Jesucristo siempre, siempre, siempre está en la disposición de comunicarse con nosotros. Siempre nos está hablando. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. Apocalipsis 1, 3. Los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. La persona que escucha las palabras que Jesús quiere hablarnos será bienaventurado, será bendecido, será prosperado. En el Antiguo Testamento, el escuchar la voz de Dios era un prerequisito, escuche, para recibir la bendición de parte de Él. Muchas personas en el día de hoy quieren, como dije al principio, la definición que tienen de vida cristiana, ¿verdad? Es bendición, es que Dios te realiza tus sueños, es your best life today, y toda esa basura, ¿verdad? No, pues no, en el Antiguo Testamento establece que el prerequisito para recibir la bendición era el escuchar la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 dice: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, ¿ok? Y en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Jeremías capítulo 7, versículo 26, nos dice que el resultado de no escuchar la voz de Dios es pecado en nuestras vidas. Mire, dice: pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron esa rebeldía contra Dios su corazón e hicieron peor que sus padres. Obviamente se envolvieron en una vida de pecado rampante. Si fue peor que sus padres, peor todavía. Ahora, ¿cómo puedo escuchar a Jesús? Gracias por preguntarme. Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice, este incidente es lo que se conoce como la transfiguración. Están Moisés, Elías, el Señor Jesucristo, allá en el cielo, y acá en lo terrenal están Pedro, Juan y Jacobo. Y Pedro hablando dice: y mientras Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz, la voz del Padre desde la nube, que decía: hablando de Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dice? A Él escuchar. ¿Cómo podemos escuchar a Jesucristo? Proponiéndonos, determinándonos, asegurándonos que en nuestro diario vivir, en nuestra rutina diaria, si usted quiere utilizar esa palabra, hay un tiempo de quietud, hay un tiempo de oración privada, hay un tiempo de lectura bíblica. ¿Cómo puedo escuchar de Jesús? A Jesús hablándome a través de consejeros sabios que utilicen la palabra de Dios para darme consejería, para ayudarme a corregir mi conducta, para indicarme cuál es el camino que debo seguir una vez he podido identificar que ciertos tipos de conducta en mi vida son incorrectas. ¿Cómo puedo escuchar a Jesús? Por medio de la palabra proclamada. Y diría yo que más importante, ¿cómo puedo escuchar a Jesús? Por medio de la obediencia a su voz. Así que lo que en esta noche hemos comenzado a considerar es las formas en que usted y yo podemos mantener lo que es más importante, siendo lo más importante en nuestras vidas, y lo más importante es asegurarnos que nuestra vida está enfocada más que ninguna otra cosa, por encima de cualquier otra cosa, en amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de asegurarnos de que ese amor por Cristo se mantiene vigoroso, que se mantiene vivo, que se mantiene lleno de energía, que no hay ninguna otra cosa que nosotros deseemos más que estar con Cristo, hablar con Cristo, pensar en Cristo, alabar a Cristo y compartir a Cristo con otras personas. Así que la paz de Dios
esté con cada uno de vosotros, de ustedes, en esta noche. Y por favor, antes de recostar su cabeza sobre su almohada, saque tiempo, lea su palabra, hable con Dios y trate de contestar la pregunta que hicimos al comienzo. ¿Cuál es en esta noche la condición de mi amor por Cristo? ¿Cómo está? Dejemos entonces que el Espíritu Santo nos ayude a contestar esa pregunta. Que Dios los bendiga y quiera Dios que nos podamos ver nuevamente el próximo viernes en el tiempo devocional con nuestros pastores. Quiero mucho. God is good all the time. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por la ayuda que nos has concedido en esta noche. Gracias por permitirme hacer una pequeña introducción de esta serie de enseñanzas que vamos a hacer por las próximas semanas, Señor. Aquí el enfoque va a ser el crecer espiritualmente, cambiar, Padre Santo, espiritualmente, y que por tu ayuda y por medio de la obra tuya dentro de nosotros, Señor, pues podamos recuperar esa posición donde el amor por Cristo era lo más importante, regresar a ese primer amor, Señor, de forma tal que al abrir la iglesia, regresar a congregarnos, seamos gente muy distinta para bien al momento de regresar. Que nuestra iglesia sea una iglesia vibrante, llena de vida, llena de amor por los perdidos, llena de amor de unos por otros, y sobre todo una iglesia que está totalmente comprometida a hacer el amor por Cristo lo número uno, nuestra mayor prioridad. En el nombre de Jesús, oramos para su gloria. Amén y amén. Dios los bendiga.